Yo voy a leer, y me he extendido más de lo que hubiera querido, dos textos que tienen que ver con un sentimiento de inferioridad. Esta es la carta al padre de Franz Kafka. Es larga, para leerla, he subrayado algunos pasajes. Nada más. Es la relación conflictiva que él tiene con el padre. No hace falta que les diga en qué consiste, porque acá con estos breves párrafos lo van a ver ustedes. Es una carta acusatoria, que encara al padre una serie de rasgos que hacen que él se sienta mal, se sienta desdichado, se sienta inferior. En verdad, yo estaba aplastado por tu mero físico. Recuerdo, por ejemplo, cómo nos desnudábamos frecuentemente en una casilla de baño. Yo, flaco, débil, angosto, tú, fuerte, grande, ancho. Ya en la casilla me veía miserable, y no solo frente a ti, sino frente al mundo entero, porque tú eras para mí la medida de todas las cosas. Pero cuando luego salíamos de la casilla para enfrentar a la gente, yo, tomado de tu mano, una pequeña osamenta, inseguro, descalzo sobre las tablas, miedoso ante el agua, incapaz de imitar tus movimientos de natación, que tú me exhibías constantemente con la mejor intención, pero en realidad, haciéndome sentir honda vergüenza, me sentí entonces muy desesperado. Otro pasaje. Al padre. Tú habías llegado tan alto mediante tu propia fuerza y por eso tenías una confianza ilimitada en tu opinión. Otro pasaje. Podías, por ejemplo, despotricar contra los checos, luego contra los alemanes, luego contra los judíos, y esto en cualquier sentido, sin selección alguna, y finalmente no quedaba ya nadie más que tú. Sigue hablando del padre, por supuesto. Tus recursos oratorios sumamente efectivos, que cuando menos frente a mí jamás fallaban, esos recursos aplicados a la educación eran insultos, amenazas, ironías, risa maligna y extrañamente la autolamentación. Como por ejemplo arrojabas de un mazazo del mostrador mercadería que no querías ver, confundidas con otra, y el dependiente tenía que levantarlas. O tu frase constantemente repetida refiriéndose a un dependiente físico: que reviente ese perro enfermo. A los empleados los llamabas enemigos pagados. Lo eran, por cierto, pero aún antes de haber llegado a serlo, tú me parecías ser su enemigo pagado. Tampoco encontré salvación de ti en el judaísmo. ¿Se acuerdan cuando yo le decía que Kafka era judío? Pero era un judío con una visión espiritual del judaísmo. Según lo describe el padre, era todo lo contrario. Los veía insignificantes, los veía fracasados a los propios judíos. De ti, por si en ese terreno la salvación hubiera sido imaginable, pero aún más hubiera sido imaginable que ambos nos encontrásemos en el judaísmo, o que más tarde de él saliésemos de acuerdo. Si no confrontar también ese tema, los dos eran judíos. Más tarde, como adolescente, no comprendía cómo, con esa nada de judaísmo de que tú disponías, podías hacerme reproches de que yo, aunque fuese por piedad, según te expresaban, no me esforzaba por ejecutar una nada similar. Y sin embargo, las impresiones y recuerdos de la juventud
alcanzaban todavía para una especie de vida judía, sobre todo porque tú no necesitabas ayuda de esa clase, puesto que tu tronco era muy fuerte. Por mi mediación el judaísmo se tornó repelente para ti, ilegibles los escritos judaicos que te asqueaban. El padre era judío también. Más acertada fue tu aversión contra mi escribir y contra todo lo que desconocido para ti con ellos se relacionaba. También le cuestionaba que escribía. Habría que ver quién es el acomplejado. El cuerpo propio se volvió inseguro para mí. Crecí estirándome hacia lo alto. Era alto igual que el padre. Pero no sabía qué hacer con ello. La carga era demasiado pesada. La espalda se encorvó. Apenas osaba moverme, y menos aún hacer gimnasia. Y quedé débil. Me asombraba de todo lo que aún tenía a mi disposición, como si fuese milagro. Fui salteando, creo que ya quedó bien claro en qué sentido él tenía, expresándolo en la forma familiar, no freudiano, un sentimiento de inferioridad frente al padre. Y el padre de superioridad. Sí, de superioridad, aparentemente, y también de inferioridad. En cuestión, claro. También se enojó cuando estudió abogacía, claro. Se sentía muy fuerte en el comercio, tal vez él no estaba muy conforme con su